Bueno, primero les envié, hola, buenas tardes, qué gusto verlos pues, a los que se inscribieron. Para mí es un gusto estar con ustedes, pues en este curso introductorio de hematología. La verdad es que es un curso en el que yo profundicé un poco más cuando ya salí de la carrera y que a mí me llamó mucho la atención, ¿verdad? Entonces, como habíamos hablado en su momento, vamos a grabar las presentaciones, o sea, las clases, digamos, y les envié a Facebook, en el grupo de WhatsApp, en un grupo de Facebook. Podrían confirmar si les llegó y si pueden unirse, porque ahí es donde voy a estar subiendo las grabaciones. Me comentan si al darle clic los redirecciona a ese grupo y si se pueden unir. Fíjate que aquí no está disponible. No está disponible. Ajá, eso me parece. Vamos a ver. Publicaciones, esta actividad. Espérenme. Está en el grupo. Mejor lo voy a ver después y les digo yo que prueben, porque si no nos vamos a atrasar en la clase. Creo que le tengo que cambiar creo que lo tengo que volver como público o algo así, asumo. Duración del grupo. Vamos a ver, creo que aquí es una. Configuración del grupo. No, lo voy a ver después. Si no nos atrasamos. Y voy a empezar a grabarlo de una. Sí, me escuchan, ¿verdad? Alguien que me hable porque quiero saber si se graba el audio de Sí, ustedes también. sí se Ok. escucha. Sí. Alessandra, tú eres San Carlos de casualidad. No, pero No, ¿verdad? averigüé en la Ajá, página sí, de sí. Instagram y me ¿De dónde dijeron que eres? podía porque soy aspirante. Aspirante. Soy aspirante QB porque me salí de mi universidad para ser aspirante de la San Carlos. Me salí de Ah, la Mariano. pues bienvenida. Bienvenida, bienvenida. Gracias. Bueno, vamos a hablar entonces acerca de este curso introductorio de hematología. Pues este curso pues tiene como em, finalidad introducirlos a ustedes a lo que va a ser su curso de hematología y sobre todo a las situaciones que van a estar resolviendo en sus laboratorios, en sus vidas profesionales, ¿verdad? Y es que es importante que entendamos de que realmente el experto en hematología no es el médico, tampoco es el personal de enfermería, sino que el experto en hematología somos nosotros, los químicos biólogos.
somos nosotros los que deberíamos de llevar la batuta con respecto a hematología. Por favor, les pido que si tienen alguna duda, por favor, hablen. Yo no puedo ver ahorita porque estoy en Meet, entonces no puedo ver el chat. Entonces, si me preguntan algo por el chat, no voy a poder ver, sino que por favor puedan abrir su micrófono y con mucho gusto. Pregunto, de ustedes aquí, vamos a ver, de todos ustedes que están presentes, hay uno porque me dijeron que algunos posiblemente iban a estar para grabar o para escuchar, pero no, porque se traslapaba con otro grupo, con otro curso, creo yo. Entonces, Alessandra, me imagino que si estás, Andy, ¿tú vas a estar o vas a estar como intermitente entre otro grupo o otro, entre curso o este? Solo con esto. Bueno, gracias. ¿Dailing? Sí, yo también solo con este. Gracias. ¿Katy? Solo con este. Ok, gracias. ¿Lourdes? Lourdes, a ver si. ¿Mari? Solo con este. Ok, gracias. Regis. Solo con este. Ok. ¿Y Jime? Solo con este. Ok, me parece. Entonces, bueno, como les había dicho, yo voy a grabar y después les voy a subir la presentación al grupo de Facebook, que es donde se me hace más fácil poder hacerlo. Solo voy a averiguar cómo les puedo dar acceso. Bueno, el programa, la verdad es que el programa sí está un poquito, se podría decir que un poquito ambicioso, ¿no? Porque vamos a estar hablando acerca de en la primera semana, o sea, en estos días, vamos a hablar de la serie roja y de la serie blanca. En la semana 2 vamos a hablar de la serie blanca y de la serie plaquetaria o la de la megacariocítica. Así le dicen a algunos, le llaman serie plaquetaria o serie megacariocítica a la porción de las plaquetas. En la semana 3 vamos a hablar de las neoplasias mieloides. En la semana 4 vamos a hablar de las neoplasias linfoides y vamos a hablar un poco acerca de la coagulación si es que nos da tiempo. Permítame. Bueno. Sí, me siguen escuchando, ¿verdad? Sí. Sí, así es. Déjenme en el teléfono para ver si así puedo ver como sus reacciones. Bueno. Entonces, como les digo, es un programa bastante ambicioso porque vamos a hablar de prácticamente todo. Serie roja, serie blanca, de la serie megacariocítica o plaquetaria, a las neoplasias mieloides, a las neoplasias linfoides y parte de la coagulación. Entonces, espero que podamos abarcar todo esto que tengo planeado y si no, pues hasta donde podamos llegar. La importancia de todo esto es que ustedes como que se introduzcan de una vez a hematología y cuando lleven el curso, pues no lo lleven tan en blanco o por ejemplo, o que por lo menos ya vayan familiarizados con términos que van a ver ustedes en el curso, ¿verdad? Quiero comentarles que no existe conflicto de interés, pues no es una ciencia o no está no es un secreto, más bien que yo laboro para el departamento de citohistología, en donde el otro semestre se da el curso de hematología, ¿verdad? Entonces, pues no existe un conflicto de interés al momento de que yo dé este curso, porque realmente yo no formo parte del curso de hematología durante el semestre y no voy a formar tampoco. Y aparte que el departamento me dio la oportunidad, o sea, ellos me dieron permiso de poder dar este curso y de hecho me dijeron que sería bueno porque hematología es de los cursos que creo que más tienen repitencia, ¿verdad? Yo doy el curso de anatomía y fisiopatología 2, ese es el que voy a dar, al igual que el curso de investigación, bueno, un montón de investigación, citología, banco de sangre. Pero a lo que voy es que no existe un conflicto de interés con respecto a que yo, como auxiliar de cátedra, pues esté dando este curso cuando el curso, pues, se imparte en el departamento. Bueno,
Entonces vamos a hablar acerca de la introducción a la hematología, los componentes y las funciones de la sangre. Vamos a hablar acerca del estudio, que la hematología es el estudio científico de la sangre y los tejidos que forman la sangre, o sea, los tejidos hematopoyéticos. Algunos también definen a la hematología como la rama de la medicina que estudia la sangre, los órganos que participan en su formación y sus enfermedades, porque hematología no es únicamente hablar de cómo es que se forman las células hematológicas, sino que también es importante hablar de las enfermedades que preceden de ellas. Y vamos también a hablar un poquito acerca de la parte de la medicina que se refiere a la sangre y sus alteraciones, ¿verdad? Por ejemplo, en la serie roja vamos a abordar temas como la clasificación de las anemias, ¿verdad? Que no son patologías neoplásicas, sino, sí, en realidad las anemias pues no son enfermedades, sino que son condiciones y resultados de alguna patología consecuente. Pero no es una anemia, o sea, una persona no puede decir, yo estoy enfermo de anemia, porque no es cierto. O sea, la anemia es una condición subyacente a, ¿verdad? Entonces, el estudio de la hematología es esto, ¿verdad? Identificar cuáles son prácticamente las porciones que forman a la sangre, los órganos que participan en su formación y también diría yo en su maduración, y las enfermedades que pueden predecer de ellas. Bueno, como definición tenemos a que es una rama de la medicina que estudia el proceso químico y fisiológico de la sangre y sus componentes. Cuando hablamos de la sangre, hablamos obviamente de ese líquido que circula a través de los vasos, o sea, de los vasos sanguíneos. Pero también hablamos de sus componentes, como por ejemplo las células, proteínas, algunos tipos de iones que puedan estar dentro y que puedan fluir con la sangre. Los llamados órganos hematopoyéticos, así como las enfermedades sanguíneas que están dispuestas allí. Las funciones de la sangre, pues lo importante de todo esto es que la sangre pues transporta gases respiratorios, o sea, por ejemplo, oxígeno y CO2. El oxígeno, pues ya bien sabemos nosotros por anatomía y fisiopatología 1, que cuando nosotros respiramos, o sea, está esa respiración a nivel pulmonar, hay un intercambio gaseoso en donde yo saco el CO2 y entonces vengo y lo intercambio por oxígeno ambiental y ese oxígeno me va a servir mucho para poder hacer y obtener esa cadena respiratoria de electrones y poder tener esa energía necesaria en la respiración aeróbica, ¿verdad? Pero quien lleva toda esa sangre, o sea, quien lleva la sangre que tiene una presión alta en CO2, que la va a sacar, o sea, va a sacar ese CO2 y va a recibir prácticamente el oxígeno, pues obviamente es la sangre como tal. También la función de la sangre es llevar nutrientes, metabolitos, hormonas y enzimas y la distribución en todo el cuerpo. Por ejemplo, cuando una persona come, ¿verdad? Ellos a través del intestino, pues reciben toda los nutrientes, ¿verdad? En el intestino. Los metabolitos, pues cuando una persona, por ejemplo, desarrolla algún tipo de enfermedad, va a liberar metabolitos o por algún efecto del metabolismo mismo, también va a liberar lo que son metabolitos y esos también tienen que ser ya sea transportados a otro lugar del cuerpo o excretados. Hormonas, por ejemplo, las hormonas sexuales que se producen en órganos sexuales y que tienen que llegar a sus dianas periféricas, por ejemplo, son transportadas obviamente también por la sangre. Las enzimas también son transportadas, por ejemplo, por la sangre, ¿verdad? Enzimas que tienen actividades como, por ejemplo, enzimas de coagulación. Esas son transportadas en sangre. Entonces ya ven que la sangre sirve como transporte. También sirve como defensa porque la sangre en sí contiene a células inmunológicas. Nosotros durante este curso no vamos a hablar tanto acerca de
la función de las células inmunológicas como tal. O sea, yo no pienso abordar en este curso introductorio, por ejemplo, cómo le hace, por ejemplo, un linfocito T, CD4, para poder orquestar la respuesta inmune, por ejemplo. O tampoco pretendo yo como comentarles cómo un linfocito B se convierte en una célula plasmática y puede llevar a la elaboración de anticuerpos específicos contra el patógeno o contra aquel inmunógeno al cual necesita neutralizar. Eso lo van a ver ustedes en su curso de inmunología, porque son componentes inmunológicos. Aquí vamos a describir en la parte de la defensa, o sea, de la parte inmunológica, vamos a describir la morfología de las células, cómo se ve un neutrófilo, cómo se ve un basófilo, cómo se ve un eosinófilo, de dónde precede, de su origen hematopoyético, y hasta ahí. La función, pues la vamos a restringir con respecto al curso de inmunología, que pues espero también ustedes puedan tal vez se organiza un curso de inmuno en su momento, y yo con mucho gusto tal vez pueda ser su tutor, pero para fines de hematología vamos únicamente a describir cómo se ven las células inmunológicas en la sangre, y aparte no nos daría tiempo tampoco. La hemostasia pues es prácticamente explicar cómo la sangre se va a comportar de una manera normal, ¿verdad? Cómo la agregación plaquetaria, por ejemplo, se comporta de una forma normal, o sea que no haya agregación plaquetaria patológica o agregación plaquetaria solo por haber. O por ejemplo, la presencia de coágulos o la ruptura de coágulos cuando se formen y, por ejemplo, se forma un coágulo, ¿verdad? Y este coágulo se formó porque hubo una alteración en las enzimas que van a formar el coágulo, y pues empezó a moverse por todo el cuerpo, y digamos que llega a nivel cerebral, tapa, por ejemplo, alguna arteria que es a nivel encefálica, y puede ser que el paciente sufra un accidente cerebrovascular, ¿verdad? Eso es una hemostasia alterada. O puede ser, por ejemplo, un paciente que tenga una fibrinólisis. O sea, eso significa de que se forme un coágulo cuando de verdad debería de formarse, pero este no está estable y se rompe. Y entonces se forman pequeños coágulos, por así decirlo, o remanentes de coágulos que pueden viajar también y pueden incluso dañar la microvasculatura. Algunos órganos poseen microvasculatura, como por ejemplo el riñón. Ellos poseen una microvasculatura porque allí es donde se filtra la sangre. Entonces, como se filtra la sangre, la célula, o sea, los vasos sanguíneos en la cápsula de Bowman generalmente son fenestrados, o sea, tienen como divisiones unos en los otros. Entonces, son microvasculares, o sea, la circulación es muy diminuta, es a nivel micro, porque ahí se va a filtrar la sangre. Entonces, imagínense un coágulo grande que se rompió en 1000 pedacitos, puede hacer que un microcoágulo esté tapando prácticamente parte de ese filtrado renal, y pueda llevar entonces a una mala filtración de la sangre y pueda llevar a una enfermedad o una insuficiencia renal aguda por una hipoperfusión de la sangre, ¿verdad? O sea, a nivel renal. También quisiera que diferenciáramos entre la hemostasia, o sea, cuál es la diferencia entre la hemostasia y de la homeostasia, porque no es lo mismo. ¿Se recuerdan que a los que ya llevaron a Nato, o en su momento hablamos acerca de lo que era una homeostasia? ¿Alguien me puede decir o se recuerda qué es una homeostasia? ¿Equilibrio? Equilibrio, correcto. Es el equilibrio que puede haber en el cuerpo como tal, en todo el cuerpo. O sea, como yo me refiero al equilibrio general, puede ser, por ejemplo, la temperatura, respiración, metabolismo, o sea, todo va al unísono, ¿verdad?
En cambio, la hemostasia es prácticamente ese equilibrio, pero a nivel sanguíneo. Entonces, no hay que confundirnos con respecto a la hemostasia con respecto a la homeostasia. Es totalmente distinto. Entonces, la hemostasia es prácticamente ese equilibrio que se encuentra a nivel sanguíneo, a nivel de las células sanguíneas. Con respecto a la homeostasia, es un equilibrio que se da a nivel fisiológico general. Bueno, pues la sangre como tal, pues es una suspensión celular en un líquido llamado plasma, que circula por el sistema vascular formado por vasos sanguíneos de diverso calibre. O sea, nosotros vimos, por ejemplo, en el curso no sé si lo vieron en teoría, pero de anatomía, pero se veían los diferentes calibres de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Y estaban los grandes vasos, como por ejemplo la aorta o las venas cavas. Ajá. Esos eran vasos muy grandes, ¿verdad? Pero esos eran arterias o venas bastante grandes, pero después siguen arterias, arteriolas, después siguen los capilares, después siguen las vénulas, después de las vénulas siguen las venas, después de ellas siguen las venas pequeñas, algunas que se dividen en venas medianas y las venas grandes. O sea, recapitulando, se originan porque se recuerdan que todo lo que sale del corazón, o sea, toda la sangre que sale del corazón sale a través de las arterias, ¿verdad? Entonces, la sangre rica en oxígeno, por ejemplo, sale por la arteria aorta. Y entonces esta arteria lleva sangre, o sea, sangre a todo el cuerpo, y esta se le conoce como una arteria grande o también una arteria elástica, porque como lleva presión, tiene que tener esa capacidad de poder, como de elasticidad. Entonces esas son las arterias grandes. Después, conforme van bifurcándose o como se van segregando, se van formando arterias musculares. Después de eso se forman arteriolas, que son más pequeñas. Después hay capilares. En los capilares es donde ya hay ese intercambio entre los nutrientes, entre lo que voy a dejar y lo que voy a recibir. Después de eso, ya lo que yo recibí, que es todo lo de desecho, se van a empezar a incorporar en las vénulas. Luego las vénulas se van a ir incorporando en lo que son las venas pequeñas, luego venas medianas y luego ya en las venas grandes, que ya es cuando regresan al corazón por las venas cava superior e inferior. Aquí hay un gran debate, ¿verdad? Entre que si la sangre se considera un tejido conectivo o no. Muchos autores en histología comentan de que la sangre es un tejido conectivo. Los hematólogos dicen que no, que únicamente lo que debería ser considerado como tejido conectivo es lo único que está restringido en la médula ósea. O sea, el nacimiento donde nacen los precursores hematopoyéticos, más no la sangre. La sangre es el resultado de ese tejido. Pero para fines de su curso, eso es un debate que realmente pues ustedes tendrían que analizar y pensar obviamente en cuál es esa idea que ustedes con la que se quieren quedar, ¿verdad? Porque ya es un debate que está abierto, que no se ha resuelto aún, pero podríamos decir que para los fines de su curso es considerado un tejido conectivo por mantener apoyo y comunicación entre tejidos y órganos, ¿verdad? Como habíamos hablado anteriormente, de que transportaba, defendía y comunicaba entre uno y el otro. La composición de la sangre, pues tenemos el plasma, que es del 52 al 62%, una solución acuosa que transporta nutrientes, hormonas y desechos. Miren, la sangre es agua, o sea, la sangre tiene agua. Por eso es importante que nosotros estemos bien hidratados. Incluso cuando a los que no sé si algunos han ido a jornadas o algo por el estilo, o incluso han trabajado en laboratorios, han visto pacientes que llegan, por ejemplo, deshidratados y a ellos es muy difícil poder sacarle sangre. ¿Por qué? Porque no tienen una suficiente volemia, o sea, no tienen un suficiente volumen plasmático que viene siendo expandido también por la cantidad de agua que presenta el paciente.
Si el paciente no tiene una cantidad de agua necesaria o una cantidad de agua normal, entonces este paciente no va a tener la capacidad, nosotros no vamos a tener la capacidad de poder extraerle una muestra adecuada al paciente porque también el plasma, o sea, la sangre, también es agua. Entonces, el plasma, pues es una solución acuosa que transporta nutrientes, hormonas y desechos, pero quiero que entiendan que es también agua. Y es importante también entender de que la sangre, cuando no hay alguna patología, pues la sangre va normal por los vasos sanguíneos y va fluyendo porque en sí la sangre, como les comentaba, es todo esto y agua, ¿verdad? O sea, ellos van yendo. Pero puede haber un desequilibrio en algún momento en el que el paciente pueda perder esa agua que se representa en la sangre y entonces el paciente pueda tener una filtración a los tejidos del agua que presenta o que debería de estar retenida en la sangre. Y entonces ahí es donde se generan los edemas, ¿verdad? Pero a lo que yo voy es que entiendan de que el paciente, o sea, las personas, perdón, nosotros, en nuestro plasma, tenemos una cantidad de agua que debería de representarse y que debería de mencionarse porque muchos pacientes también que tienen hemorragias, por ejemplo, que tienen, han escuchado, por ejemplo, del dengue hemorrágico, en donde los pacientes presentan un shock hipovolémico. Y esto se da porque hay una filtración del plasma. Toda esa sangre, toda esa agua que debería estar en la sangre, o sea, en el plasma, se está yendo para los tejidos periféricos. Y entonces el corazón, como respuesta, empieza a intentar bombear más sangre porque él piensa que la sangre se está perdiendo, pero es que no se está perdiendo sangre, se está perdiendo agua, ¿verdad? Los pacientes, por ejemplo, que tienen una hemorragia, ellos sí están obviamente perdiendo sangre y entonces ahí también están perdiendo agua. Entonces ahí puede hacer que los pacientes empiecen a tener una hipertensión secundaria A y lo que lleva también a problemas de, de shock, porque si los pacientes no se resuelve esto, los pacientes pueden llegar a un shock hipovolémico. O sea, poco, volémico, volumen. O sea, un shock hipovolémico quiere decir aquellos pacientes que pierden la cantidad de agua que debería estar disponible en el plasma como tal. ¿Alguna pregunta? Ok. ¿No preguntas o no entendieron? No preguntas. No, no hay preguntas. Ok. Solo lo de las plaquetas. No sé si lo podría repetir, por favor, que sí me quedé un poquito como en el aire con eso. ¿De las plaquetas? ¿Todavía no hablaba de las plaquetas o te refieres de la línea? No, lo de, perdón, no las plaquetas, lo que acaba de decir del shock y cuando hay dengue hemorrágico y así me quedé como, ok, ¿qué pasó? Ah, ok. Cuando hay un dengue hemorrágico, permítame, cuando hay un dengue hemorrágico, los pacientes tienden generalmente a tener una situación que se conoce como una pérdida de la vasculatura, una vascularidad innecesaria o deficiente. Entonces, espérenme, que creo que mejor me voy a conectar para poder explicarles bien. Denme un segundo. Es BCR. Sí.
XT. Vamos a ver. ¿Sí pueden ver mi pantalla ahora? Sí se puede ver. Sí. Sí. ¿Qué es esto? Ay, espérense. La película que recontraste. Un momento. Ya debería de ser. Ok. Digamos, esto, por ejemplo, esto acá son células endoteliales, ¿sí? O sea, que están en el vaso sanguíneo. Aquí son células endoteliales que son las que delimitan el vaso sanguíneo. Todo lo que esté aquí es tejido que está fuera del vaso sanguíneo. ¿Me explico? Entonces, por acá va circulando la sangre, ¿sí? ¿Hay claros ahí? Entonces, esto en negrito que ven acá son virus, o sea, son el virus del dengue. ¿Qué hace el virus del dengue? El virus del dengue generalmente se une a estas células endoteliales, secuestra la maquinaria metabólica de la célula endotelial para poder reproducirse y poder crear más virus del dengue. Cuando pasa eso, entonces el virus del dengue entra en la célula endotelial, la rompe, por así decirlo, o sea, desaparece esta célula y entonces la sangre se empieza a filtrar por acá y va saliendo a lo que son los tejidos periféricos. Y entonces, ¿qué se sale primero? Se va a salir primero el agua. Por eso es que en los pacientes cuando tienen un dengue hemorrágico, primero van a tener un shock hipovolémico. ¿Por qué? Porque estos pacientes, el volumen sanguíneo se va a disminuir, ¿verdad? Y como se disminuye ese volumen sanguíneo, no es porque el paciente presente una hemorragia en donde se esté saliendo la sangre por algún lado, no. La sangre se está perdiendo hacia los tejidos, entonces el volumen sanguíneo, o sea, el agua que debería de estar dentro de la sangre, se va perdiendo a los tejidos. ¿Por qué? Porque el virus tiene la capacidad de poder infectar a las células endoteliales, o sea, a las células que se encuentran a nivel del endotelio vascular, las destruyen y entonces ya pasan a lo que es el líquido intersticial. No sé si con eso resuelvo tu duda. Sí, gracias. Okay. Bueno, ahora vamos con... Bueno, y entonces tenemos a lo que es parte de lo que les decía, la sangre, ¿verdad?
también tienen una porción de glóbulos blancos que es prácticamente menos del 1%, ¿no? Los glóbulos blancos son muy pocos los que deberían de existir. Y la mayor parte realmente son los glóbulos rojos o los eritrocitos. A mí no me gusta decir glóbulos rojos, de hecho, a mí me gusta decirle eritrocitos. Si ustedes van a ver dentro de su curso que le llaman eritrocitos, ¿verdad? Prácticamente entonces el plasma es esta porción de la resolución acuosa. Después tenemos a los glóbulos rojos que representan del 38 al 48%. Después tenemos a los glóbulos blancos que es menos del 1%. Y tenemos también a las plaquetas que también están entre esa porción, entre el menos del 1%. Y los porcentajes pues pueden variar ligeramente según la persona y las condiciones de salud, pero estas proporciones generales describen pues la composición típica en la cual la sangre pues está como distribuida. El plasma no es lo mismo que el suero. El suero es cuando una muestra se coagula, ¿verdad? Todos esos factores de coagulación vinieron y entonces crearon el coágulo y se vino hacia abajo y quedó una porción prácticamente acuosa sin factores de coagulación. Entonces, el plasma presenta factores de coagulación y el suero no presenta factores de coagulación. ¿Por qué es importante saber eso? Porque hay equipos en química, o sea, en química clínica o en química sanguínea, en donde lo que nos lee es el suero. ¿Por qué? Porque el suero se podría decir que es la porción más limpia, porque no tiene factores de coagulación que me puedan interferir. Entonces, el plasma es prácticamente esa porción sanguínea en donde hay factores de coagulación y el suero carece de factores de coagulación. Entonces, de nuevo, el plasma hasta este momento, el 55% del plasma es agua. O sea, el 55% de la sangre es plasma y el otro 45% son células sanguíneas. De ese 55%, el 91.5% de ese 55% es agua. Vean la cantidad de agua que representa en el plasma. O sea, el 91.5% de ese 55% es agua. Proteínas es el 7%, sobre todo, más que todo la albúmina, que es la proteína que transporta, que lleva y trae, y otros solutos, que pueden ser hormonas, por ejemplo. Y tenemos el 45% de la sangre, o sea, el 45% restante, viene a ser lo que son células sanguíneas, en donde los eritrocitos son el más del 99% y los leucocitos y plaquetas representan menos del 1%. Ahora, cuando yo dejo un tubo, que ahí digamos, en un tubo de hematología es un tubo lila, yo dejo que repose, el tubo va a venir y se va a poner, y se va a empezar como a separar y se va a formar esta porción de acá. Entonces, obviamente, como es un tubo, todo aquello que pesa, todo aquello que sea más grande, se va a venir hacia abajo. ¿Por qué? Porque pesa más. Es como, por ejemplo, si yo acomodara por ejemplo, en una botella, pusiera piedras, por ejemplo, lo que se va a venir primero, unas piedras más pequeñas y luego piedras más grandes, pero lo que se va a venir todo aquí y luego pongo agua. Lo que se va a ver más abajo van a ser las piedras, ¿verdad? Porque ellas son las que pesan más. Y el agua prácticamente se va a venir y se va a quedar en la parte superior. Esto es lo que yo puedo ver acá. Aquí abajo yo puedo ver lo que son esas células porque son las que pesan más, ocupan más espacio y obviamente cuando se sedimentan, así se dice, una sedimentación sanguínea es esa parte que va a formar en la parte inferior y eso es lo que nosotros conocemos como el hematocrito. El hematocrito es esa porción de las células sanguíneas o las células empaquetadas o el paquete globular que queda prácticamente en la porción inferior de un tubo de hematología que está en reposo o bien que se centrifugó. Entonces, lo que nos va a quedar como paquete globular, o sea, los eritrocitos, va a ser prácticamente el hematocrito. Y toda esta porción de acá va a ser plasma. Si nosotros dejamos un tubo ahí
o lo sacamos de centrifugación, vamos a ver que entre el plasma y el paquete globular, o lo que es el conglomerulado globular, vamos a ver una pequeña capa blanca, una pequeña capa blanca que se le llama el buffy coat, y ahí se van a representar y se van a quedar prácticamente todos los glóbulos blancos y las plaquetas. Entonces, aquí lo pueden ver en este esquema, vemos el plasma que está en la porción superior, vemos las células blancas que están en esta porción de acá, y las células del paquete globular o el paquete rojo. No sé si con eso les queda claro qué es el hematocrito. Todo claro. Ok, digamos que tenemos pacientes con anemias, un paciente con una anemia en donde la producción de eritrocitos es baja, ¿verdad? O sea, no está produciendo la cantidad de eritrocitos que se requiere. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo centrifugo el tubo o dejo el tubo ahí por un tiempo, entonces posiblemente el hematocrito vaya a quedar como por aquí. Y todo lo que vaya acá para acá arriba vaya a ser plasma. Entonces, aquí yo puedo decir, este paciente, en un paciente normal, el 42% debería ser su paquete globular, o sea, debería ser eritrocitos. Pero en este paciente, posiblemente el 35%, no puedo escribir bien, el 35% es paquete globular, o sea, eritrocitos. Este paciente muy seguramente tiene una anemia y hay que averiguar por qué, ¿verdad? Pero es porque se puede inferir porque hay una pequeña cantidad de glóbulos rojos en comparación. Ese paciente tiene 35, por ejemplo, y lo normal es 42, ahí ya te hace sospechar de que el paciente puede estar presentando algún tipo de patología. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de lo que es la hematopoiesis. La hematopoiesis, chicos, es algo que quiero que ustedes entiendan que es más que todo ese proceso de producción de las células sanguíneas. De las células sanguíneas, y cuando me refiero a células sanguíneas, me refiero a todas las células sanguíneas. Entiéndase eritrocitos, leucocitos y plaquetas, ¿verdad? Aunque las plaquetas no se consideren dentro de las células, pero su origen celular sí se da y viene dado por el megacariocito. Pero la hematopoiesis es la producción de las células sanguíneas. Por ejemplo, si yo quiero estudiar únicamente la producción de los eritrocitos, pues es una eritropoiesis. Si yo quiero, por ejemplo, ver las plaquetas, es una trombopoiesis. Si yo quiero ver, por ejemplo, de leucocitos, es una leucopoiesis, si no estoy mal. Pero a lo que voy es que hematopoiesis como tal, hematopoiesis es la producción de células sanguíneas, de todas. Entonces, vamos a empezar a hablar de ellas. La hematopoiesis es el proceso mediante el cual se forman, se desarrollan y maduran todas las células sanguíneas a partir de una célula madre hematopoyética. En algunos lados la van a escuchar como una stem cell, o una célula madre hematopoyética, o una progenitora hematopoyética, o precursores hematopoyéticos. La verdad es que los autores ahora se han puesto como muy creativos y les ponen nombres, salen con nuevos nombres, ¿verdad? Pero lo que van a escuchar más que todo son células madres hematopoyéticas, stem cell o progenitores hematopoyéticos. Estas células madres también son células madre que son pluripotentes, o sea, son pluripotenciales. Y vean que al principio, o sea, durante el desarrollo del desarrollo fetal, en los primeros días, donde se va a desarrollar prácticamente, esas células sanguíneas van a ser en el saco vitelino. El saco vitelino va a cargar la batuta para poder llevar y desarrollar y empezar a formar células hematopoyéticas. Y las primeras que se forman son los macrófagos. Después vean que eso se forma en los primeros días. Después, cuando ya viene en los primeros días, ya se empieza como a ver una formación de lo que son los órganos
las organogénesis. No sé si se recuerdan cuando ustedes llevaron el curso de embrio, había una parte en donde se formaban los órganos. Cuando ya los órganos están bien definidos en sus cavidades donde deberían de estar, empieza entonces la producción de células hematopoyéticas. Vean acá, al mes empieza a subir y empieza a producirse en lo que es el hígado. Entonces, del primero a prácticamente cuando se da a luz, las células hematopoyéticas se están formando en el hígado, siendo el pico más alto, o sea, esta porción de acá en el hígado, de entre el tercero al sexto mes de vida, o sea, del feto, del producto. En ese momento, las células hematopoyéticas se están formando en lo que es el hígado. Hay una pequeña producción también de células sanguíneas en lo que es también el vaso. Y después, aproximadamente dentro del cuarto mes al quinto, empiezan a producirse células hematopoyéticas en la médula ósea roja. Y esta parte que tenemos acá, en la parte de los nódulos linfáticos, es más que todo la maduración de las células que deben de madurarse allí. Pero quiero que ustedes, por favor, entiendan esta parte de acá. La parte que al principio, en los primeros días del feto, se van a formar las células sanguíneas en lo que es el saco vitelino, específicamente en la porción aorta gónada mesonefro. La aorta gónada mesonefro es una porción prácticamente que está ubicada en el vientre del feto y que ésta va a viajar al saco vitelino. En el saco vitelino esas células se van a quedar y van a empezar a formar lo que son los precursores hematopoyéticos. Y ahí es donde se van a formar las células sanguíneas y los vasos sanguíneos, ambos. Después de eso, después de ese momento embrionario, miren, o sea, empieza a producirse así prácticamente, porque esta porción de acá representa la cantidad de células y vean, inicia prácticamente con una producción elevada. Y esta porción de acá es en años, en los meses fetales, el nacimiento y después viene en años. Entonces, vean en esta porción de aquí que empieza prácticamente en el saco vitelino a producirse una cantidad de células hematopoyéticas enorme y prácticamente únicamente se va a poder comparar con la vida adulta acá en la médula ósea. Entonces, una vez empieza a producirse las células sanguíneas en el saco vitelino, entonces, después de eso es un poco tiempo que está prácticamente como que si fuera un mes, y después ya empieza el declive, y ya cuando ya existe esa organogénesis, ya le dice el hígado al saco vitelino, detente, yo ya estoy aquí, ya voy a producir yo las células hematopoyéticas. Y entonces las células hematopoyéticas empiezan a aparecer prácticamente en el hígado y después en la parte del vaso. Ya conforme los huesos se vayan formando, porque al principio los fetos no forman hueso, son cartílago. Y entonces necesitamos un ambiente propicio, que lo vamos a ver más tarde, para que las células hematopoyéticas puedan únicamente restringirse a la médula ósea roja. Y eso se va dando prácticamente del cuarto al quinto mes de vida. Y vean, después de esto, acá, ya cuando el bebé nace, entonces empieza como a producirse esas células sanguíneas, y entonces primero se van produciendo en la tibia, luego en el fémur, luego se van quedando prácticamente en las costillas, y en las costillas, el esternón y las vértebras van a estar entonces durante toda la vida produciendo lo que son células sanguíneas hematopoyéticas. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, Solo una duda. entonces, ¿Era vértebra, esternón y qué más? vértebra, esternón y costillas. Gracias. Puede hacer que también haya un poquito de producción de células hematopoyéticas en lo que son las crestas ilíacas de la cadera, ¿verdad? Las crestas ilíacas, ustedes se recuerdan de las crestas ilíacas que se encuentran en las caderas, que también yo tengo una imagen más adelante. Ahí también se pueden producir, y de hecho, ese es el punto más como común para poder hacer un aspirado de médula ósea o una biopsia de médula ósea. Pero en donde hay más cantidad de células, o sea, células hematopoyéticas, es en las costillas, en el esternón y en las vértebras. En esta porción de acá
también vamos a hablar acerca de la fase mesoblástica. O sea, la fase mesoblástica es esta porción de aquí, que yo les estoy mostrando acá, en donde está el saco vitelino. Esta está prácticamente, va a terminar al 19 día del desarrollo embrionario posterior a la fertilización. Y las células progenitoras de origen mesenquimático migran desde la región aorta, gónada, mesonefro, migran a lo que es el saco vitelino y ahí es donde se van a producir las células sanguíneas. Después viene esta porción en donde yo les dije que el hígado llevaba la batuta prácticamente en toda la porción en donde mientras está el feto dentro del vientre. Entonces ahí inicia la fase hepática, ¿verdad? Cuando ya está formado el hígado, entonces el hígado le dice al saco vitelino, detente, yo ya voy a empezar a producir células sanguíneas. Y eso inicia de la 4ª a la 5ª semana de gestación. Y después viene la fase mieloide. La fase mieloide es prácticamente esta porción de acá, que ya es inicia en esta porción de acá y ya migra hacia la parte del nacimiento y parte de la vida adulta. Entonces, inicia del 4º al 5º mes de desarrollo fetal porque es cuando ya los huesos están formados, ya no hay mucho cartílago en la mayor parte de los huesos. A las 21 semanas de gestación empieza ya a tener una relación mieloide-eritroide de 3 al 1. Mieloide-eritroide. Mieloide significa células mieloides que no están diferenciadas, sino que son esas células hematopoyéticas que van a dar origen a células sanguíneas. Y entonces si yo hago un aspirado de médula ósea, voy a poder ver que de 3 células eritroides voy a ver una mieloide, ¿verdad? Eso es lo que indica. Entonces eso a mí me dice de que vamos por buen camino, porque al final las células eritrocitarias, o sea, los eritrocitos, tienen que ser mayor en sangre periférica que en lo que se van a quedar en la médula ósea, ¿verdad? Y entonces las primeras células madre hematopoyéticas multipotentes definitivas se generan dentro de la región embrionaria de la aorta gónada mesonefro. O sea, la aorta gónada mesonefro está aquí, esta porción de acá, y luego las células van a empezar a migrar y se van a ir al saco vitelino. Esto más que todo se hace porque, ¿cómo les explico? El cuerpo, o sea, la naturaleza es tan hermosa que dice, cuando se están formando los órganos, ¿verdad? Puede ser de que al momento de que los órganos se estén formando, puede hacer que haya una confusión. Entonces, el cuerpo decide mejor sacar a las células sanguíneas y que ellas se produzcan afuera, porque ellas después pueden migrar. Entonces, ellas se producen en el saco vitelino, o sea, el cuerpo decide, vamos a formar todos los órganos que va a tener el feto, mientras que las células hematopoyéticas se van a ir al saco vitelino, que ahí se produzcan, que ahí se generen, que ahí se multipliquen, que ahí se maduren, y que de ahí se formen los vasos sanguíneos, y ya cuando todos los órganos estén formados, que regresen nuevamente al feto. Entonces es por eso que al principio vemos esa fase mesoblástica. Esa fase mesoblástica en donde se va formando prácticamente en el saco vitelino, pero es porque se lo dejan a ellos para que en la organogénesis no haya confusión y las células madres hematopoyéticas digan, bueno, entonces voy a hacer una célula madre hematopoyética o voy a hacer una célula, por ejemplo, del hígado. Voy a hacer una célula madre hematopoyética, por ejemplo, o voy a hacer parte de una célula estomacal, o una célula cardíaca, o un miocardiocito. ¿Qué voy a hacer? Entonces, lo que prefiere el cuerpo es decirle a las células madres hematopoyéticas, ustedes se van a ir prácticamente al saco vitelino y ahí se van a quedar, porque al final las células hematopoyéticas son células madre que siempre van a estar indiferenciadas, o sea que nosotros como adultos tenemos células madres hematopoyéticas indiferenciadas, ¿verdad? O sea que no se han diferenciado y no se han madurado lo suficiente, mientras que nuestras demás células pues ya están bien diferenciadas y ya están bien maduradas. Por ejemplo, las células del epitelio, ¿verdad? Aunque ellas se dividen y todo eso, pues ya están bien definidas de a qué tipo de epitelio van a dar, ¿verdad? Por ejemplo, las células del sistema nervioso, las neuronas, ellas ya saben que son neuronas, ya no hay para más. Las células renales, ellas ya saben que son renales, pero las células hematopoyéticas, todavía no saben qué van a hacer hasta que les llegue un estímulo.
hasta que les llegue un estímulo que les diga, tú te vas a convertir en un eritrocito, tú te vas a convertir en un linfocito, tú te vas a convertir en un neutrófilo, en un basófilo. Hasta ese momento van a poder saber qué van a hacerse, pero ese proceso se va a dar durante toda la vida, dependiendo de cómo se va a desarrollar. Entonces, lo que yo prefiero es aislar a esas células madre que voy a tener siempre, a que se diferencien en la parte de la organogénesis. No sé si con eso me expliqué. ¿Verdad que sí? ¿Sí? Sí, gracias. Sí. Bueno, ahora vean estas micrografías que puede ver de lo que es el saco. Esta, la porción de acá arriba, es el saco vitelino. Vean acá, esta porción de acá son células hematopoyéticas. Yo creo que no se pueden aumentar, pero esta porción de acá que se ven son células hematopoyéticas y son células, ¿por qué yo puedo decir que son células hematopoyéticas? Porque miren, o sea, tienen el núcleo bastante grande, ¿verdad? Y están generalmente pegadas a lo que son vasos sanguíneos. Estos de aquí son vasos sanguíneos. Esas porciones que están acá. Estos son adipocitos. Pero esto que está aquí es un vaso sanguíneo. Y entonces, en la porción del saco vitelino, están estas porciones, estas células que tienen un núcleo hipercromático. Cuando yo hablo de una célula que tiene un núcleo hipercromático, mucho cromático color, tiene mucho color. El núcleo de las células hematopoyéticas tiende a ser hematocromático, hipercrómico. O sea, hipercrómico o hipercromático. Hiper, mucho, cromo, color. Hipercrómico o hipercromático. Y también vean acá, en la figura que ven en la porción de arriba es del saco vitelino. Y en la porción que ven abajo es del hígado. Y el hígado, por ejemplo, vean estas células acá, que tienen como una porción donde su núcleo está bastante negro, ¿verdad? Estas porciones, estos núcleos que tienen su núcleo bastante negro, son células hematopoyéticas. ¿Por qué? Porque su núcleo es hipercrómico o hipercromático. ¿Por qué? Porque tienen un color bastante grande. Ahora, esto es lo que yo les decía prácticamente en la porción embrionaria. Las células prácticamente que se encuentran en la parte esplenopleural que viene dado del mesodermo, se divide en una célula mesenquimática. Esta célula mesenquimática después ya se va a la porción del saco vitelino y en el saco vitelino se forma un hemangioblasto. Ese hemangioblasto va posteriormente a desarrollarse y se va a dividir en dos precursores importantes. Se va a dividir en una célula endotelial que va a servir para formar vasos sanguíneos o se va a quedar como una célula madre hematopoyética. Entonces, de nuevo, en la porción esplenopleural que viene del mesodermo, se va a generar una célula mesenquimática. Esa célula mesenquimática después se va a desarrollar en un hemangioblasto. Y ese hemangioblasto se va a dividir después en una célula intermedia que puede tomar dos caminos, que se puede quedar como una célula que va a formar lo que son vasos sanguíneos, que se le conocen como unas células endoteliales, o se va a quedar como una célula madre hematopoyética para formar células sanguíneas. Bien, algo que me gustaría como también indicarles es que el hueso, ¿verdad? Si hemos hablado de que el hueso es prácticamente toda esa porción en donde se va a formar la sangre, pero no en todo el hueso, sino que se va a formar prácticamente en la porción del hueso esponjoso. Si yo veo acá ese hueso esponjoso, voy a poder verlo que literalmente se ve como que si fuera un hueso, como que si fuera esponja. Y estas porciones que se ven acá, que están dentro de ese hueso esponjoso, se le conocen como las trabéculas óseas. Y ahí en esas trabéculas óseas se van a quedar las células madres hematopoyéticas. ¿Por qué es esto importante? Es esto importante porque las células madres hematopoyéticas tienen que tener un lugar donde poder
quedarse, sobrevivir, y nada más y nada menos que mejor lugar para protegerse que el hueso, ¿verdad? El hueso esponjoso tiene dos principales actividades o dos principales funciones. Es esponjoso porque cuando una persona, digamos, está de pie o digamos que una persona salta y cae, esta porción esponjosa puede sufrir una pequeña deformación, o sea que se puede como que contraer un poquito por esos espacios que hay entre los huesos. Entonces prácticamente sirve como una función amortiguadora, la porción de esponjosa de los huesos. Pero también tiene la función de poder brindarle a la médula ósea roja o a la médula ósea ese ambiente necesario para poder madurar y proliferar y poder crear las células sanguíneas. Existen dos tipos de médulas óseas. Está la médula ósea amarilla, que ustedes la van a poder ver acá, y está la médula ósea roja, que está prácticamente metida dentro de las trabéculas. La médula ósea amarilla va a contener lo que son tejido adiposo. Y este tejido adiposo que va a contener la médula ósea amarilla es tejido adiposo que no va a servir precisamente como para obtención energética, sino para brindarle a lo que es la médula ósea roja factores de crecimiento y un microambiente indispensable para que ellas puedan crecer. En la médula ósea roja se van a estar todas aquellas precursoras hematopoyéticas desde las células más maduras, de las células más inmaduras a las más maduras. Por ejemplo, ustedes acá pueden ver una célula madre sanguínea. Ustedes pueden ver su núcleo. Su núcleo es una cromatina laxa. Vean, laxa, se pueden ver los nucleolos. La relación núcleo-citoplasma es prácticamente mayor el núcleo que el citoplasma. Y también se van a poder ver células maduras, ¿verdad? Los glóbulos rojos también se van a poder ver dentro de la médula ósea, los glóbulos blancos ya maduros también, las plaquetas también, incluso los precursores de las plaquetas que son los megacariocitos que se abrevian como los MK, y los glóbulos blancos que pues van a tener sus blastos. O sea, prácticamente la porción amarilla de la médula ósea, la médula ósea amarilla, está formada por tejido adiposo que le va a brindar un microambiente indispensable a la médula ósea roja para que puedan crecer y que puedan desarrollarse las células madre sanguíneas o las células madre hematopoyéticas. Bueno, otra cosa importante es que el hueso obviamente se tiene que formar, ¿verdad? Y esa formación del hueso se da por dos células, que son los osteoblastos y los osteoclastos. Los osteoblastos son células que van a hacer y van a sintetizar hueso, o sea, que van a formar el hueso. Pero, si se dan cuenta, en esta parte de acá del hueso esponjoso, se tenía que en algún punto tener que romper ese hueso que se estaba formando y poder generar esas trabéculas, ¿verdad? O sea, que en algún momento en la vida fetal, en donde se estaban formando los huesos y eran cartílagos, ese hueso que se iba a quedar compacto empezó como a tener esos pequeños poros. Y esos pequeños poros los empezó a formar lo que son los osteoclastos, ¿verdad? Y los osteoblastos son los encargados de generar hueso. Y los osteoclastos son los encargados de degradar y moldear el hueso. Esos osteoclastos no están únicamente para las células madres hematopoyéticas, sino que también están, por ejemplo, en los huesos, por ejemplo, del tímpano, ¿verdad? Esos huesos también son esponjosos porque necesitan como captar la vibración. También se encuentran ahí. O sea, la mayoría de osteoclastos van a estar distribuidos en prácticamente todo el tejido óseo, ¿verdad? Pero es importante y es esencial que se pueda ver acá en su papel primordial en la médula ósea, porque ellos son los que le van a dar esa capacidad al hueso de volverse un hueso esponjoso y no un hueso rígido. Incluso cuando los huesos, cuando los osteoclastos no funcionan bien, porque puede ser que tengan alguna mutación,
puede hacer que el paciente tenga alguna mutación en donde los osteoclastos no tengan la capacidad de poder hacer esa renovación de huesos, se va a conocer como la enfermedad de los huesos de mármol. ¿Por qué? Porque todo este hueso ya no va a ser hueso esponjoso, sino que eso va a ser puro hueso rígido. Obviamente estos pacientes van a tener unas citopenias. Las citopenias son la cantidad de células sanguíneas en sangre disminuidas. Pero, y eso lo vamos a ver después, no se preocupen, pero lo que voy acá es que esta enfermedad que se conoce como la enfermedad del hueso de mármol o la osteopetrosis, así se conoce, o sea, la enfermedad del hueso de mármol es como el nombre común que se le da, pero el nombre en la terminología médica es osteopetrosis. Es prácticamente cuando hay una mutación de los osteoclastos y no hay una buena formación de lo que son esas trabéculas para que puedan quedarse y para que puedan distribuirse y crecer las células madre hematopoyéticas. Entonces, tenemos a los osteoblastos y a los osteoclastos. Y ustedes podrán decir, ay, pero ¿y esto y a mí qué me importa? Bueno, pues es que cuando el momento en que yo haga una biopsia o un aspirado de médula ósea, o sea, digamos que yo tomo una porción del tejido por acá y luego yo lo monto en una laminilla, ya sea por aspirado o ya sea por biopsia. Un aspirado es que yo le voy a meter una aguja al paciente acá y voy a aspirar literalmente el contenido que haya aquí adentro. Una biopsia es que yo voy a romper un pedazo del hueso y así como lo rompí me lo llevo. Y a ambas le voy a dar tinción, ¿verdad? Pero es importante que ustedes entiendan la diferencia entre una biopsia y entre un aspirado. La biopsia es prácticamente esta porción en donde yo voy a tomarla tal y como está del hueso, y un aspirado es que yo voy a meter una jeringa y voy a hacer el aspirado y me voy a llevar todo el contenido. Y posiblemente, si yo hago un aspirado o si yo hago una biopsia, voy a poder ver osteoclastos y osteoblastos, porque ellos están constantemente formando hueso y degradándolo para darle esa forma esponjosa. Y entonces les presento acá en una fotografía cómo se ven los osteoblastos. Vean, los osteoblastos son estas porciones de acá. Si se dan cuenta en esta imagen pueden ver que el osteoblasto tiene un núcleo bastante grande. Pueden ver que tiene un citoplasma y pueden ver que tiene una porción blanquecina. Al igual que los osteoclastos tienen una porción blanquecina, pero vean la diferenciación entre un osteoblasto y un osteoclasto. El osteoclasto tiene varios núcleos, mientras que un osteoblasto solo tiene uno, ¿verdad? Y entonces si yo se los presento acá, vean, esta célula que se ve aquí, este es un aspirado de médula ósea, y este es un osteoblasto. Su núcleo es excéntrico, o sea que no está en el medio. Pueden ver la porción del citoplasma y pueden ver una porción blanquecina. Esta porción blanquecina que ustedes ven acá corresponde al aparato de Golgi. Y es porque en las tinciones que presentan o que confieren o le llevan el principio de Romanowski, por ejemplo, las tinciones de Wright, de Himsa, Barjumbargiska, Himsa, Wright, Himsa unidas, esas pueden llevar y pueden teñir lo que es el citoplasma. Y el citoplasma lo tiñen, por ejemplo, en donde hayan ribosomas. En los ribosomas, por ejemplo, allí los van a dar y se va a teñir de un color como más lila. Espérenme. Vean, en un color como más lila. El citoplasma donde tenga una cantidad de ribosomas. Mientras que el aparato de Golgi, ellos no tienen ribosomas, entonces no se va a teñir, por lo cual se va a ver como esa porción blanquecina. Vean acá, igualmente ese es un osteoblasto. Vean el núcleo, vean la porción blanquecina y vean toda la porción del citoplasma, ¿verdad? Esto es un osteoblasto. También acá hay otro osteoblasto, la porción blanquecina está aquí, que corresponde al aparato de Golgi, el citoplasma que tiene una gran cantidad de ribosomas y el núcleo que es un núcleo excéntrico. Ahora veamos al osteoblasto, al osteoclasto. El osteoclasto, como les había dicho, puede tener varios núcleos. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 núcleos tiene este osteoclasto. Y vean que en su producción, o sea, en sus citoplasmas, o sea, todo esto es un osteoclasto. Vean, todo esto. ¿Y por qué necesita tanto núcleo? Porque lo que necesita es
producir enzimas y proteínas que puedan degradar el hueso. Entonces no es como el osteoblasto. El osteoblasto está produciendo hueso, pero no es una actividad tan enzimática, porque los huesos al final el hueso al final no es proteína. El hueso al final es calcio, que se calcificó, ¿cierto? Entonces, esta porción de acá, del hueso, no es proteína, pero lo que yo necesito para poder romper el hueso sí es actividad enzimática, y las enzimas sí son proteínas. Entonces las proteínas, obviamente, las enzimas como son proteínas, y las proteínas vienen formadas prácticamente del núcleo, o sea, por el material genético, entonces necesitan tener una cantidad de ADN exacerbada, o sea, bastante amplia, para poder sufragar la cantidad de enzimas que necesitan poder producir para remodelar ese hueso. Entonces, por eso se ven que los osteoclastos se ven así. Vean, acá como en esta micrografía, en esta como imagen que se formó, se ve como esta porción de acá, en donde este osteoclasto está degradando el hueso, pero es por medio de una actividad enzimática. ¿Preguntas? ¿No? Esto se los digo porque esto se puede ver en un aspirado de médula ósea o una biopsia de médula ósea. Ustedes van a poder ver esto y ustedes van a pensar, ¿esto qué será? ¿Será un blasto o será una célula hematopoyética? ¿O qué será? No, estas son células prácticamente inmaduras. Pero son células que van a formar el hueso, que son osteoblastos y los osteoclastos, que sí se encuentran bastante rutinario en los aspirados y en las biopsias de médula ósea. Bueno, ahora tenemos acá a lo que son prácticamente la comparación entre los niños. Vean, en los niños al principio, cuando son menores de 1 año, o sea, cuando ya nacieron, obviamente, ya existe esa porción de producción de células sanguíneas a nivel de la médula ósea. Vean que prácticamente todo el niño produce sangre, todo el niño. O sea, todos sus huesos están produciendo sangre, y es porque los niños al principio van a tener un hueso esponjoso en toda su esqueleto. ¿Por qué? Porque ellos tienen que crecer. Entonces el hueso compacto no se va a ir formando hasta que una persona adulta mayor de 25 años, entonces ya va a tener esta porción en donde se dice que los huesos, ya las porciones de hueso compacto ya no van a formar células sanguíneas, sino que se va a quedar únicamente en la porción del esternón, de las costillas, del fémur, también de las vértebras, y también, como les comentaba, en la parte de la pelvis, en la cresta ilíaca. Se dice que también en el cráneo, en la parte de la bóveda craneana, en donde tenemos el hueso frontal, por ejemplo, los huesos parietales, etcétera, también se puede producir células sanguíneas, pero la verdad es que como son tan pequeños estos huesos, o sea, los huesos compactos, hay más hueso compacto en la cara que esponjoso. Entonces, realmente las células sanguíneas sí se pueden formar y se forman ahí, pero son muy pocas. La mayor cantidad que se forma es en las vértebras, en las costillas, en el esternón y también en la cresta ilíaca de la pelvis. Entonces, de nuevo, aquí podemos ver una imagen donde podemos ver la médula ósea amarilla, y después podemos ver a lo que es prácticamente la parte del hueso esponjoso en la médula ósea roja, ¿verdad? Recuérdense que la médula ósea amarilla es una médula ósea que no va a producir células sanguíneas, sino que le va a dar ese ambiente propicio para que pueda crecer. El esternón, pues es esta parte que es la parte esternocostal, en donde está el esternón y las costillas, esternocostal, esternocostal es esternón y costillas costal. Esta parte es donde también se van a formar cantidad de células hematopoyéticas. Si ustedes pueden ver esta micrografía, esta parte que fue extraída de un atlas, pueden ver que esta porción de acá para acá es cartílago, ¿verdad? Esto que está aquí es cartílago. Y generalmente ya en el adulto, ya en las personas mayores de 30 años, este cartílago ya deja de ser cartílago y se vuelve ya
hueso, y hueso compacto. La mayor parte de las células sanguíneas se van a formar de las costillas, pero no en la región esternocostal, sino que más bien en la región medio posterior. ¿Por qué? Porque en la región medial, o sea, esta porción que aquí está medial, y la región posterior es donde van a haber mayor cantidad de hueso esponjoso. La parte de adelante, o sea, la parte frontal, es donde está ese cartílago que va a ser reemplazado después por hueso que es compacto. ¿Preguntas? Todo claro, gracias. Ok. Todo claro. Ahora, quiero que aquí, por favor, pongan atención porque acá, cuando yo les digo que está la médula ósea, o sea, esta porción de acá, la médula ósea roja, y si yo hago una microscopía, o sea, que si yo veo esta porción de acá y yo me voy a centrar, voy a tener un esquema, ese es un esquema que a mí me gustó bastante, en donde donde está la parte del hueso, esta porción de aquí es la trabécula ósea, ¿verdad? O sea, la parte más pegada al hueso va a tener a los precursores hematopoyéticos más inmaduros. O sea, las células madres hematopoyéticas que voy a señalar aquí, todas estas que están acá, son células madre hematopoyéticas inmaduras. Y mientras estas se van a ir moviendo hacia lo que es el vaso sanguíneo, porque esto que está acá es un vaso sanguíneo, se van a volver más diferenciadas y más maduras. Eso quiere decir, permítame. Perdón. Entonces, las trabéculas óseas es esa parte del hueso esponjoso que yo les decía que se formaba, ¿verdad? O sea, siempre hay que recordar que las células hematopoyéticas, las más inmaduras, se van a estar pegadas a lo que es la parte una mañana científica. No entendí. Perdón, es que me están hablando del hospital. Voy a borrar esto. Bueno, entonces tenemos que las trabéculas óseas, o sea, la porción del hueso, es donde van a quedar las células hematopoyéticas más inmaduras. Conforme yo me vaya desplazando, o sea, vaya llegando a lo que es la periferia, o sea, al vaso sanguíneo, voy a ver a células más maduras. O sea, las células madres hematopoyéticas se van a establecer y se van a limitar a quedarse prácticamente en las trabéculas óseas. ¿Por qué? Porque ellas ahí es donde se tienen que quedar. Ahí es su lugar, ¿verdad? Y prácticamente en la porción medial, que se llama una porción... ¿cómo se llama esta porción? Centromedular. Esta porción se llama centromedular. Esta porción se llama la porción periférica o perivascular, y esta porción se llama la osteoperiférica. Osteoperiférica porque es parte de lo que es hueso, osteoperiférica, porque está pegada a la parte del hueso, la parte centromedular, que es la parte medial, y la parte que es la osteoperiférica, la periférica. Esta parte de aquí, que es la parte de la osteoperiférica donde está el hueso, aquí se van a encontrar células más inmaduras, y conforme van madurando, ellas se van a ir moviendo y se van a ir moviendo y se van a ir moviendo hasta poder llegar al vaso sanguíneo. ¿Y qué sucede acá? Bien, miren, lo importante acá es que entiendan de que las células inmaduras no pueden de ninguna forma, o sea, es un rotundo no,
salir de aquí, de esta porción de acá, para migrar hacia acá en su estadio inmaduro. O sea, no hay forma de que en un paciente normal, en un paciente sano, las células sanguíneas o los precursores hematopoyéticos salgan de aquí y se vayan a lo que es a circulación sanguínea. No hay forma, al menos de que ese paciente o esa persona, bueno, realmente va a ser un paciente, adquiera una mutación y estas células se desprendan de acá y empiecen a moverse de manera inmadura hacia lo que son los vasos sanguíneos y entren a circulación periférica. Eso es el principio de las leucemias. Cuando las células sanguíneas o los precursores hematopoyéticos no se restringen a quedarse únicamente pegados en las trabéculas óseas, ellas adquieren alguna mutación que las hace independientes de este medio y salen de manera inmadura y indiferenciadas y se van a circulación sistémica. Y entonces esas células inmaduras, que se le conocen como blastos, los empezamos a encontrar en sangre periférica y no debería de encontrarse ni una, pero ni una sola célula inmadura, o sea, ni un solo blasto debería de encontrarse en sangre periférica. Si yo encuentro un blasto, bueno, primero, si yo encuentro un blasto, tengo que definir si es un blasto o no. Pero si yo encuentro un blasto, ese paciente tiene una leucemia. Así con que encuentre uno, esa es una leucemia. Porque las células hematopoyéticas, los precursores hematopoyéticos no pueden salirse de aquí para acá. Entonces, en una médula ósea normal, las células hematopoyéticas, o sea, los precursores hematopoyéticos van a quedar pegados a lo que es las trabéculas óseas. Después van a haber adipocitos que les dije que van a ser parte de la médula ósea amarilla, que le van a brindar ese espacio o ese microambiente para poder crecer, ¿verdad? A las mismas células madre hematopoyéticas. Posteriormente vamos a tener a los megacariocitos. Los megacariocitos, mega grande carionúcleo citocélula. Mega grande carionúcleo citocélula, o sea que es una célula grande con un núcleo grande. Estas células van a estar rodeando, por así decirlo, el vaso sanguíneo y lo van a rodear y van a tener prolongaciones que van a hacer que salgan. Y estas prolongaciones del megacariocito que va a salir y que va a dar hacia adentro del vaso sanguíneo se va a fragmentar y va a dar origen a lo que son las proplaquetas y después esas proplaquetas van a madurar a plaquetas maduras o plaquetas activas. Posteriormente, en esta porción de acá, en la parte que es central, o sea, que no está ni pegada al vaso sanguíneo, ni pegado a la trabécula, en esta porción de acá yo voy a ver células que ya se están empezando como a madurar. Ya voy a poder ver, por ejemplo, precursores de eritrocitos, precursores de granulocitos, precursores, por ejemplo, de agranulocitos. Voy a poder ver megacariocitos pequeños que van a empezar a migrarse prácticamente hacia esta porción de acá. Pero quiero que entiendan de que en la parte pegada a las trabéculas siempre van a encontrar las células inmaduras. En la parte media, esa transición entre inmadurez a madurez y pegadas al vaso sanguíneo, o sea, al vaso sanguíneo que va a sacar todas las células, van a encontrar ustedes ya células maduras, porque yo lo que necesito es que a circulación sanguínea, o sea, a sangre periférica, salgan células maduras, no inmaduras. Ahora bien, esta porción de acá, que son islas, islas eritoblásticas, estas partes de acá, son prácticamente, se encuentran en la porción central, o sea, no están pegadas a las trabéculas, ¿verdad? Que estarían acá, por ejemplo, ni tampoco están tan pegadas a lo que son la parte del vaso sanguíneo. Esta porción que ven, esto que ven aquí ustedes, es un macrófago. Y este macrófago lo que sirve es esencial para la producción de eritrocitos. ¿Por qué? Porque el eritrocito, cuando se va formando, vean acá, aquí hay una célula inmadura,
o esta célula inmadura que ya recibió la señal para volverse un eritrocito, viene y empieza a buscar a la isla eritroblástica. Y entonces esta célula que se va a volver un eritrocito empieza a pegarse, por así decirlo, al macrófago, y el macrófago lo que va a hacer, tiene la capacidad de poder darle hierro a esta célula madre hematopoyética. Entonces este macrófago le va a dar el hierro, y la célula madre hematopoyética que ya dijo, voy a hacer un eritrocito, o sea, se volvió un eritroblasto, se va a empezar a madurar dentro de lo que es el macrófago hasta volverse un eritrocito maduro. Pero antes de salirse, o sea, antes de salir este eritrocito a circulación sanguínea, tiene que sacar el núcleo. O sea, si se dan cuenta, aquí todavía tiene un núcleo que es un núcleo hipercromático, o sea, dijimos bastante cromático color, que está bastante negro, sale, por así decirlo, de lo que es el macrófago, se va del macrófago y se queda acá, pero el núcleo todavía sigue, ya mero lo escupe, ya casi. Pero el eritrocito necesita salir, y las células endoteliales, que son estas células que están aquí, son están muy unidas, y únicamente van a dar paso a aquellas células que puedan deformarse. El eritrocito que tenga este núcleo no se va a poder deformar y no va a poder salir. No va a poder salir a circulación sistémica. Tiene que escupir, literalmente, sacar, por así decirlo, al núcleo, saca al núcleo, y cuando ya saca al núcleo, se va a circulación sanguínea como una célula anucleada. Por eso es que los eritrocitos no presentan núcleo, porque lo sacan, lo escupen. Y después de eso, lo que viene el macrófago es que vuelve a tomar ese núcleo y se lo vuelve a comer, y vuelve a reciclar todo lo que haya allí. O sea, a lo que voy yo es que las islas eritrocitarias es el lugar de formación de número 1 de la hemoglobina, porque es donde el macrófago le da esa presentación, o le da esa cantidad de hierro necesaria al eritroblasto para formar lo que es la hemoglobina, y para que en última instancia se puedan formar los eritrocitos maduros. Pero vean acá cómo se ve, cómo las células inmaduras van madurando, o sea, ya se van diferenciando, cada vez maduran más hasta poder soltarse, y ya cuando la maduración casi finaliza, ya se van a circulación sistémica, porque de nuevo, las células inmaduras no pueden salir a circulación sistémica. Después tenemos a lo que son acá algunos fibroblastos. Algunos de estos fibroblastos nos ayudan también a moldear hueso, a la cicatrización, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado, porque hay algunas enfermedades en donde los fibroblastos están tan aumentados que puede llevar a lo que es una mielofibrosis. Las mielofibrosis significa que yo voy a tener fibroblastos aquí, fibroblastos acá, fibroblastos por aquí, fibroblastos por acá, fibroblastos por aquí, y entonces lo que voy a tener es que voy a desplazar a todas las células sanguíneas, ya sean maduras o inmaduras, y voy a tener lo que son fibroblastos, y se van a empezar a formar cicatriz, ¿verdad? Porque yo no sé si ustedes cuando se han cortado, se han lastimado, o han visto que en alguna herida, después se cierra, ¿verdad? Pero esa ya no es piel normal, es producción prácticamente de elastasa y de colágeno y de otras proteínas que sirven para poder cerrar la herida. Y eso, el origen de todas esas proteínas son los fibroblastos. Entonces, los fibroblastos acá están presentes porque también de ellos derivan ciertos productos o ciertos factores de crecimiento que le ayudan a estas células a crecer. Pero si hay una producción exagerada de fibroblastos, se van a empezar a formar cicatrices donde no debería de haber. Entonces se va a formar una mielofibrosis. Y esa mielofibrosis pues nos va a desplazar, y el paciente obviamente, ¿qué creen? Va a tener una anemia, o va a tener, por ejemplo, por así decirlo, células inmaduras, porque las células inmaduras quieren sobrevivir, entonces salen y se despegan y se van. O puede ser que empiecen a tener como algunas citopenias. Las citopenias se le conoce como citocélula penia disminución, a la disminución de algún linaje celular, ya sea un linaje, por ejemplo, mieloide o linfoide, o algún tipo de linaje
por ejemplo, si yo tengo una disminución de los neutrófilos, es una neutropenia. Si yo tengo una disminución de los linfocitos, es una linfopenia. Si yo tengo una disminución de los eosinófilos, es una eosinopenia. O sea, a esto es lo que yo me voy. A lo que yo voy es a que cuando hay esta distribución que pueden ver acá es la normal. Pero si hay alguna alteración, nos puede llevar a distintas patologías. Esa imagen también me gustó mucho porque vean, en las trabéculas óseas pueden ver los osteoblastos. A ver, los osteoblastos forman o destruyen hueso. Forman hueso. ¿Y los osteoclastos? Degradan. Degradan hueso. Muy bien. Entonces, si yo les dije anteriormente de que ¿qué células eran las que se pegaban más a las trabéculas óseas? ¿Las células inmaduras? Correcto, los blastos, las células inmaduras están más pegadas siempre a lo que son las trabéculas. Y después están, para acá, están las células que van a ser progenitores, o sea que ellas ya saben qué van a hacer en la región central. En esta porción de acá, en esta porción que es la porción que está más pegada a las trabéculas, ahí las células todavía no saben qué van a hacer. Ahí las células todavía dicen, yo soy una célula madre y no sé qué voy a hacer todavía. Cuando ya reciben estímulos, ellas ya empiezan a moverse, se van moviendo hacia la porción central, pero aquí en la porción central sí ya saben qué van a hacer, ya saben si van a hacer eritrocitos, ya saben si van a ser neutrófilos, basófilos, eosinófilos, si van a ser parte de los megacariocitos, o sea, en esta porción ya saben qué van a hacer, ¿verdad? Y a esas porciones se llaman los progenitores, o la área de la progenia, que es prácticamente la área central. ¿Por qué? Porque aquí ellos ya saben qué van a hacer, o sea, ellos ya son progenitores de eritrocitos, progenitores de neutrófilos, progenitores de basófilos, progenitores de megacariocitos, ya saben qué van a hacer. Y en la porción prácticamente que está pegada a lo que es el vaso sanguíneo, ya hay células maduras. O sea, se dan cuenta, hasta el color cambia. Miren, o sea, el color aquí es un rojo intenso, pues se van poniendo más moraditas, después ya se van poniendo como que un poquito más lilas, y ya después cuando son maduras ya van a salir a la parte de lo que es la célula sanguínea. ¿Preguntas? Por el momento. ¿Todo bien? Bueno, miren cómo se ve una isla eritroblástica. Miren qué bonita. O sea, si se dan cuenta, este es el núcleo del macrófago. ¿Sí? O sea, si yo tomara, por ejemplo, esta parte de acá, esta isla eritroblástica, ¿verdad? De una fotografía normal o de una fotografía real, es esto. Esta es una isla eritroblástica. Esto es un aspirado de médula ósea. ¿Cómo sé yo que es un aspirado de médula ósea? Porque yo no puedo ver hueso. Aquí no hay hueso, miren. Aquí no hay hueso. En ninguna parte de esto hay hueso. Entonces, por eso digo yo, aseguro que es un aspirado de médula ósea. Entonces, puedo ver acá al macrófago. Vean cómo está el macrófago en esta porción de acá. Ese es el núcleo del macrófago. Pero el macrófago realmente es todo esto. Es toda esta porción de aquí. Aquí, 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 aquí. Y entonces vean cómo hay distintos niveles de maduración de los eritroblastos. Porque vean, esa célula que está acá es una célula en división, ¿verdad? Pero miren el núcleo, la cromatina todavía está laxa. Después se va volviendo más densa. Miren, este núcleo se va poniendo, entre más denso se vuelve el núcleo, se va poniendo más negrito. Miren este negrito que está aquí. Este ya posiblemente ya sea un eritroblasto ya maduro, listo para salir. O sea, hay eritroblastos basófilos, que son como estos, por ejemplo, eritroblastos ortocromáticos, que son estos, por ejemplo, o puede ser que haya eritroblastos policromáticos, que son estos, ¿verdad? Que se llaman policromáticos porque el color es mucho, que a veces yo no puedo diferenciar en si es un color azul muy definido o si es un lila, ¿verdad? El eritroblasto basófilo, yo puedo decir que es un color basófilo bien intenso, mientras que el ortocromático yo ya puedo definir el color, ¿verdad? Pero esa es una isla eritroblástica. Entonces, si ustedes en su curso de hematología les dicen, a ver, ¿de dónde es donde se forman las células sanguíneas, o sea, los eritrocitos? ¿Quién les da a ellas prácticamente el hierro? El macrófago. ¿Y en dónde se encuentra el macrófago? En la isla eritroblástica.
¿verdad? ¿Y dónde está la isla eritroblástica? Está en la región central de la médula ósea roja, o sea, en la porción centromedular, ¿verdad? Y entonces le va a dar el hierro y posteriormente pues ya van a ir saliendo. Después de eso ya van a ir saliendo los eritrocitos ya maduros. Por ejemplo, vean todavía tiene un poquito de núcleo acá, posiblemente se lo vaya a escupir en algún momento y después ya va a salir a circulación sanguínea ya periférica. Esta también es una micrografía de una isla eritropoyética. Vean. Entonces podemos ver a la isla eritroblástica de este lado. Este es el núcleo del macrófago. Y todo esto que ven acá son precursores de los eritrocitos. Vean cómo se ven esto. Este posiblemente sea un eritroblasto policromático, porque yo todavía no puedo definir si es azul. Este posiblemente de acá sea un eritroblasto basófilo. Ven cómo se ven células que están pegadas al macrófago. ¿Por qué? Porque el macrófago es el que les va a dar el hierro necesario para poder crear la hemoglobina, para que después puedan ser células funcionales y llevar el oxígeno a donde sea necesario. Bien. Yo les decía que las células sanguíneas, o sea, las células inmaduras, o sea, los blastos, las células madres hematopoyéticas, no se pueden mover de aquí para acá si es que no han madurado. ¿Y por qué es esto? Porque las células madre hematopoyéticas están pegadas, literalmente están pegadas al estroma medular. Estroma medular significa a toda esta porción en blanco que ven aquí, o sea, todos los espacios en blanco, se le conoce como el estroma medular. Y el estroma medular tiene porciones que hacen que las células madre hematopoyéticas estén allí ancladas. Hasta cuando ellas empiecen a madurar, se van a poder ir ellas despegando y moviéndose. O sea, conforme vayan madurando, conforme vayan recibiendo señales, ellas van a perder esa capacidad, por así decirlo, de anclaje y van a empezar a migrar, y conforme van migrando, el microambiente les va dando la opción de poder madurarse. Pero, como les dije, ellas no pueden moverse porque ellas son dependientes de este microambiente que está acá. Si alguna célula inmadura, por ejemplo, si alguna célula inmadura sale del, ¿cómo se llama esto? De esta porción de acá, pero no está mutada, ella va a morirse, porque ella necesita del microambiente que se encuentra en la médula ósea para poder crecer. Si no, si se despega por alguna X o Y razón, esa célula se va a morir, al menos que tenga una mutación que haga que no sea dependiente del estroma medular y pueda salir así de manera inmadura. Ahí sí es un problema, porque ahí ya estamos hablando de que el paciente tiene una leucemia. Y entonces, permítame, se lo voy a mover. Y entonces las células inmaduras están pegadas al estroma porque el estroma les brinda ese ambiente propicio para poder pegarse, para poder quedarse allí. Mientras van madurando y van llegando señales, ellas se van a poder ir moviendo. Ahora, ¿qué factores hacen que se regule la salida de células madre de la médula ósea? Pues el aumento del flujo sanguíneo medular. Obviamente, si yo necesito que las células, por ejemplo, necesito que tengo una pérdida exacerbada, por ejemplo, de sangre, y necesito más eritrocitos, voy a tener eritrocitos inmaduros. Tampoco voy a tener blastos, ¿verdad? Pero sí voy a tener eritrocitos maduros. Por ejemplo, puede hacer que haya una contracción de las células reticulares adventicias o las endoteliales microvasculares. O sea, puede hacer de que estas células que estén aquí se contraigan o se pierdan,
O puede hacer que estas células de acá ya no existan y entonces ya estas células que están acá puede hacer que empiecen a migrar. O incluso que las células que se encuentran de este lado de esa porción central que todavía no se ha madurado del todo, ¿verdad? Sino que todavía tienen una cierta parte inmadura, puedan salir todavía a circulación sistémica. Porque es cierto, o sea, si bien esa porción central son progenitoras, no significa que tengan la capacidad de poder salir de manera normal a la circulación sistémica. Ellas se tienen que quedar ahí y madurar al 100. Pero si ya no tengo estas células aquí, puede hacer que estas empiecen a salir así de inmaduras. No tan inmaduras como los blastos, pero no van a salir tan maduras como un neutrófilo. Entonces ahí voy a poder ver yo células que digo yo, estas células están raras, estas no son células normales, ¿verdad? Y entonces eso puede ser una función importante. Alteración en las interacciones adhesivas de las células CD34 y la citomatriz subyacente. Eso no se los voy a leer, no se los voy a entrar tanto en profundidad, porque realmente es muy complejo para un curso básico poder indicarlas, pero les digo algo. Todas las células hematopoyéticas, todas, tienen un marcador, tienen un clúster de diferenciación que es un CD34. Si yo hago citometría de flujo, o sea, si yo le contabilizo células que tengan en su superficie este marcador, esa es una célula madre hematopoyética o es una célula de linaje hematopoyético. Y entonces todas estas células CD34 son las que van a estar dentro de la médula ósea. También puede ser que haya un aumento de la producción de células CD34, como dijimos, o puede ser que también haya una producción de la gelatinasa. La gelatinasa nos va a ayudar a que estas células puedan desprenderse, o sea, las células inmaduras puedan desprenderse, o sea, los blastos se desprendan y puedan caminar e irse hacia lo que es el vaso sanguíneo y salir a circulación periférica. O puede hacer que las células madre hematopoyéticas tengan la capacidad de producir alguna enzima que destruya esa unión que tienen y poder salir. O sea, las células hematopoyéticas están unidas, por así decirlo, a la estroma medular y puede hacer que las células malignas, o sea, las células neoplásicas al final son malignas, son malas, entonces ellas pueden decir, pero yo tengo la capacidad de poder irme. O sea, voy a soltarlo de las enzimas, son las proteasas que van a destruir a las proteínas que me tienen ancleada acá y me voy a ir. Entonces destruyen a esas enzimas que las están ancleando y se van. Y entonces como se van, entonces empiezan a migrar a circulación sistémica. Y entonces es importante pues identificar cuál es la razón por la cual la célula hematopoyética, o sea, la célula madre hematopoyética está saliendo de donde debería de estar a circulación sistémica. Yo les marqué en rojo estas dos porciones, esta que es neutrófilos activados por la adhesión de citomatriz y la reducción de la expresión del CXR4 y CDF1 por las células del estroma endoteliales a las microvasculaturas. ¿Por qué? Porque, vean, esta imagen que yo les muestro acá es prácticamente cómo están retenidas los blastos en el estroma medular. Vean, la célula madre hematopoyética tiene una membrana, una proteína de transmembrana que se conoce como el CXCR4. Esta proteína transmembrana está unida a lo que es el CDF1, que está localizado en lo que es el estroma medular. Esta célula blástica, o sea, este blasto, está aquí pegado, acá, o sea, está aquí pegado, o sea, está anclado al estroma medular por esta unión. Eso significa que si yo separo esta unión que está aquí, la célula se puede ir, ¿verdad? O sea, se va, digamos. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, cuando yo necesito, por ejemplo,
¿Han escuchado ustedes de que alguna persona que tenga leucemia necesite un trasplante de médula ósea? ¿Han escuchado eso? Sí. Bueno, entonces, anteriormente, hace muchos, muchos años, lo que se hacía era que se hacía un trasplante de médula ósea, o sea, se inyectaba, o sea, se hacía un aspirado, se le metía al paciente una aguja aquí, en la cresta ilíaca, y se le sacaba una cantidad de sangre exacerbada para poder recuperar la mayor cantidad de células hematopoyéticas, ¿verdad? Pero eso llevaba múltiples punciones. O sea, se le pinchaba al paciente, luego no recuperaron lo suficiente, recuperaron más hueso, se le pinchaba otra vez, se le pinchaba otra vez, se le pinchaba otra vez, y eso era muy traumático para el donador, no para el paciente, para el donador, para el que iba a donar sus células hematopoyéticas. Entonces, imagínense, no solo voy a ser yo tu donador, sino que aparte de eso voy a sufrir un montón porque me van a hacer pincha para poder ver si pueden sacar células hematopoyéticas. Eso está muy, muy grave. Entonces, ¿qué sucedió en farmacología? Bueno, aquí viene una revolución muy grande. Dijeron, vamos a crear 2 medicamentos. El primer medicamento que vamos a generar va a ser un medicamento que haga que separe esta unión, que separe el CXCR4 con el CDF1, ¿verdad? Y número 2, vamos a crear otro medicamento que haga que esta célula que está acá se empiece a dividir. ¿Para qué? Para que esta célula, ya que se desprendió, salga a circulación sistémica, eso va a ser un vaso sanguíneo, salga a circulación sistémica y pueda empezar a dividirse, de manera que yo pueda recuperar del donador en sangre periférica blastos, pero blastos que yo estoy controlando y que yo le estoy diciendo al paciente que necesito, al donador que necesito, porque después estos blastos se los voy a dar a un paciente con leucemia. Ahora, el Moxovil, este medicamento que se conoce como Moxovil, tiene la capacidad de romper, por así decirlo, o de unirse, aquí lo pueden ver, voy a borrar acá, pueden ver, acá está el medicamento, miren, el medicamento se une prácticamente, creo que se une al carbono terminal de esta proteína, se une y entonces separa a lo que es el CXCR4 con el CDF1 y entonces el blasto, la célula inmadura, ya deja de estar en el estroma, ya deja de quedarse aquí en la parte de la trabécula y empieza a moverse así de manera inmadura e empieza a irse al vaso sanguíneo. Pero yo no necesito solo eso, necesito también recuperar bastantes células. Es lo que le digo a esta célula, bueno, ya que saliste, ve y haz múltiples copias tuyas, entonces le voy a dar filgastrim. El filgastrim lo que va a hacer es que esta célula va a hacer que esa célula entre en división celular. Entonces yo ya no voy a tener una, voy a tener posiblemente unas 100, ¿verdad? De una sola célula que yo saqué. Entonces el donador, entonces después de eso yo por citometría de flujo le saco sangre al paciente y voy a hacer un conteo de células CD34. Entonces yo espero que esas células en el donador de CD34 aumenten y eso significa que esas células CD34, que son las células plásticas, ya tengo suficiente cantidad de blastos en sangre como para poder sacarlos y poder transferírselos al paciente. O sea, el donador ya me dio células blásticas y no tuve necesidad de pinchar al paciente en ningún momento, más que solo cuando le saqué la sangre. Y entonces, aquí lo importante es que vean que cómo es que las células blásticas, si no hay algo que las saque, no pueden salirse. O sea, ellas tienen que estar pegadas al estroma medular para que no se destruyan, para que se queden establecidas ahí, agarradas, por así decirlo. Entonces, ya se hace el procedimiento de una féresis, ¿verdad? O sea, ya se le mete la aguja al paciente y se recuperan todas esas cantidades de células hematopoyéticas y se requiere una cantidad grande. ¿Por qué? Porque cuando yo vengo y le doy estas células que vienen del donante, se las doy al paciente, estas células buenas, o sea, estos precursores hematopoyéticos van a empezar a desplazar a las células madre, a las células madres del paciente que están malas, o sea, que son malignas, las van a desplazar
y van a hacer entonces que el paciente ya deje de tener una leucemia porque este paciente tuvo un traslado o tuvo un trasplante de precursores hematopoyéticos que hizo que las células malignas no aguantaran esta competitividad y mueran. Entonces se quedan únicamente las células buenas. Y las células buenas, obviamente, no siempre van a estar circulando. Siempre ellas van a migrar porque ellas lo que van a buscar siempre es dónde quedarse, a dónde irse, y a dónde irse es en la médula ósea roja. Bien. Las células madre hematopoyéticas, como les dije, siempre van a estar pegadas al hueso y ellas van a estar en constante división celular. ¿Por qué? Porque obviamente si yo estoy dando en algún momento células para maduración, yo también tengo que tener células inmaduras para poder, obviamente, suplantar o poder tener como ese backup de células como inmaduras que en su momento voy a necesitar. Entonces están las células inmaduras y están las células inmaduras que son a largo término, que son las únicas que se van a empezar a dividir y van a dar origen a mayor células inmaduras, ¿verdad? Y después esas células inmaduras se van a convertir en... Después vienen ¿cómo se llama esto? Las células madres hematopoyéticas que se van a empezar a renovar, o sea, que van a empezar a dividirse, pero que se van a empezar a dividirse para poder crear lo que son las células hematopoyéticas maduras. Ahora bien, las células entonces tenemos dos tipos de células hematopoyéticas. Las más inmaduras hay dos tipos, unas que son de término largo y de término corto. Las de término largo son las que van a madurar para dar más células inmaduras. Y las células inmaduras de término corto son las que van a renovarse para dar, entonces, células inmaduras que van a ser la progenie de algo. Y entonces, cuando lleguen estimulantes, la célula inmadura va a tomar dos caminos, únicamente dos caminos. Se va a convertir en un progenitor mieloide, se va a convertir en un progenitor mieloide o se va a convertir en un progenitor linfoide. Y es aquí el término, donde yo les introduzco el término linaje mieloide y linaje linfoide, que vienen siempre de las células sanguíneas, de las células madre hematopoyéticas. Pero por favor, esto quiero que se les quede así de manera clara. Todas las células sanguíneas, todas, independientemente del linaje, o sea, quiere decir que si es un linaje mieloide, quiere decir que si es un linaje linfoide, y no importa, todas las células hematopoyéticas van a nacer en la médula ósea roja. Todas. La diferencia es el sitio de maduración. Algunas células van a madurar en la médula ósea y algunas van a madurar en órganos periféricos, como por ejemplo el timo. Pero estas células no nacieron en el timo, nacieron en la médula ósea roja y van a migrar al timo para poder madurarse. Pero realmente todas las células hematopoyéticas, todas van a nacer en la médula ósea roja. No importa la progenie, o sea, el progenitor, si es del linaje mieloide o si es del linaje linfoide, van a nacer en la médula ósea roja. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Ok. Las células del linaje mieloide nos van a dar entonces a toda la extirpe mieloide. ¿Cuál es la extirpe mieloide? Son los neutrófilos, los monocitos junto con los macrófagos, los eosinófilos, los basófilos, las células, los mastocitos, los eritrocitos, los meacariocitos con las plaquetas. Estos que están acá son las células de origen mieloide. De nuevo, las células de origen mieloide van a ser a los neutrófilos, o si lo quieren ver así, a los granulocitos.
O sea, a todos los granulocitos, a los neutrófilos, a los eosinófilos y a los basófilos. Todos ellos son de linaje mieloide. Al igual que son los monocitos son los que están en circulación sanguínea y cuando se van a los tejidos específicos se convierten en macrófagos. Pero ellos también son de linaje mieloide. Las células másticas o los mastocitos, ellos de una vez que convierten el precursor mieloide de una vez se convierte en célula mastocítica y entonces se convierte en un mastocito, pero también es de origen mieloide. Los eritrocitos también son de origen mieloide y las plaquetas junto con los megacariocitos son mieloides. Todos ellos son de origen mieloide. Quiere decir que si yo tengo alguna alteración que me compromete la vía de los neutrófilos, que me compromete la vía de los macrófagos, de los eosinófilos, de los basófilos, de los eritrocitos, de las plaquetas, de los mastocitos, quiere decir que hay una alteración de origen mieloide. ¿Sí? Ahora, las células dendríticas, los linfocitos B, los linfocitos T y las natular killer, todas ellas son células de origen linfoide. Quiere decir que si yo tengo alguna patología que me lleve a alguna, por ejemplo, existe, por ejemplo, la leucemia de las células peludas, que es la tricoleucemia. En las leucemias de las células peludas, los linfocitos T empiezan a tener como pelitos, por así decirlo, y es porque hay una alteración en su citoesqueleto. Entonces, esa es una leucemia que altera el progenitor linfoide, ¿verdad? Entonces, el linaje es importante porque nosotros podemos predecir si es de dónde viene, si viene de un linaje linfoide o si viene de un linaje mieloide. Y de hecho, las leucemias así se dividen en neoplasias mieloides y neoplasias linfoides. ¿Preguntas? Todo claro. ¿Todo claro? Bueno, creo que ya dieron las 8. Entonces, yo por acá creo que se los dejaría. Y pues los espero mañana para poder seguir hablando de